para recibir tu palabra. Ahora que nos concedes esta bondad, queremos pedirte que no solamente podamos escuchar tu palabra, sino que tu palabra sea exhortación, enseñanza, ánimo y consuelo a nuestra vida. Para que nosotros, Señor, podamos en esa meditación vivirla. Señor, no nos dejes solamente con un conocimiento. No nos dejes, Señor, con algo superficial que no tendría productividad. Ten misericordia de nosotros y permítenos, Señor, sacar el mayor provecho. Tener presente la sabiduría tuya, la que viene de lo alto, y así vivir tu palabra. Concédenos, Señor, ese temor, concédeme, Señor, ese temor de tu palabra para poderla explicar. Y los que reciben la palabra, que puedan entender y vivirla. Rogamos por la luz de tu Santo Espíritu, Señor. Sin tu Santo Espíritu no podríamos hacer nada, pero Señor, rogamos para que nos dé entendimiento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos compartirles en esta fecha, último domingo del mes, una enseñanza diferente a la que habitualmente tenemos con Hechos. Ya ustedes saben que también Hechos está a punto de terminar, pero si el Señor así nos lo concede, el próximo domingo continuaremos con Hechos. Hoy vamos a hablar un tema de familia. Consideramos que la familia y también la iglesia son las instituciones más atacadas en este tiempo, la familia y la iglesia. Por ello, debemos una vez más tener presente qué nos dice la Escritura, en este caso, para la familia, y el énfasis estará en la enseñanza de los padres hacia los hijos. Así que el título de este mensaje es Enseñando en amor la palabra de Dios. Enseñando en amor la palabra de Dios. Cuando hablamos de familia, esto debe generar un interés para cada uno de los asistentes. No importa la edad, no importa si sus hijos ya son grandes o no ha tenido hijos. Uno diría, particularmente, estos pasajes son para aquellos que están próximos a ser padres, aquellos que tienen hijos pequeños o adolescentes. No, recordemos que toda la palabra tiene utilidad y por supuesto estos pasajes son de gran alimentación para todos nosotros, aunque nuestro énfasis tiene que ver con el trabajo que desarrollamos como padres. Hagamos una breve introducción. Vivimos tiempos donde el concepto de familia tradicional ha quedado apenas como un hecho histórico para el sistema del mundo, ya que la familia que hoy conocemos se ha definido por la sociedad. Hay familias de personas del mismo sexo, hay familias de animales que las incluyen, hay familias de objetos, en fin. El mundo plantea nuevos modelos, pero debemos recordar que la Biblia es vigente y que allí encontramos el modelo sabio de Dios para la familia. La Iglesia de Cristo se rige por la Biblia y las Escrituras nos dicen, nos recuerdan que la familia está compuesta por el papá, por la mamá y por los hijos. Y ese es el énfasis que tendremos en esta oportunidad, nuestros hijos. Hoy en día estamos pasando por fenómenos
que tienen los siguientes elementos: jóvenes que asisten a la iglesia, donde las luces, los eventos y el entretenimiento están a la orden del día. Estos jóvenes no tienen información y tampoco tienen formación doctrinal, ya que la iglesia tiene un modelo que no es bíblico y los padres piensan que esa labor de guiar a sus hijos en el camino de Dios la tiene la iglesia. De otro lado están las iglesias de corte conservador. El fenómeno es el siguiente: es que los jóvenes, cuando entran a su universidad o en el transcurso de su carrera, un porcentaje alto se aleja de Dios. Así es. No quiere tener ninguna relación con Dios. Entonces surge la pregunta: ¿qué labor estamos cumpliendo los padres en casa? ¿Cuál es la labor que estamos cumpliendo en casa? Bueno, consideremos algunos puntos a manera de introducción. Seguimos. Se puede enseñar el evangelio en casa, sí, pero basado en legalismos, donde se observa que la obediencia a su palabra está inclinada a la fuerza. No hay gozo de vivir para Cristo y más bien se camina en el autoritarismo. O también se puede presentar un evangelio muy reducido que es complaciente, que es muy permisivo en casa. Muchas veces, aunque sabemos la doctrina, nos quedamos cortos en la aplicación o no se aplica. Muchas veces los padres se conforman con ser únicamente proveedores en el hogar. Quise traerles las siguientes estadísticas que se han presentado en los últimos años en las iglesias de Estados Unidos, iglesias protestantes. Las estadísticas señalan lo siguiente de los últimos años. En Estados Unidos, cerca del 75% de los jóvenes, 75% de los jóvenes que iban a la iglesia con sus padres, dejaron de asistir cuando fueron mayores de edad y cuando pasaron por la universidad. 75%. También en otra encuesta se ha revelado que solo el 1% de los jóvenes tiene una cosmovisión bíblica, solamente el 1%. Ahora, ¿de qué estamos hablando de cosmovisión bíblica? Bueno, de lo siguiente, para que lo tengas presente. Estamos hablando que existe la verdad moral absoluta. Estamos hablando que la Biblia es totalmente inerrante, que Satanás es real y no es simbólico, que una persona no puede ganar el reino de Dios a través de sus buenas obras, que Jesucristo vivió una vida sin pecado en la tierra, que Dios es el supremo creador de los cielos y la tierra y que reina sobre todo. Eso es tener una cosmovisión bíblica y según la encuesta, solamente el 1% tiene claridad de ello de los jóvenes allí en la nación americana. Pero también la encuesta se amplía explicando por qué los jóvenes no quieren saber de Dios, no quieren saber nada más de la iglesia. Afirman lo siguiente: la atracción de las cosas mundanas, cerca de un 20%, la presión de los amigos incrédulos, cerca de un 13%, la fuerte lealtad a amigos no cristianos, 11%, deficientes modelos cristianos en el hogar, 8%, otras razones, cerca del 6%. Así que este es un fenómeno actual, este es un fenómeno
que se está viviendo no solamente en Estados Unidos, sino por supuesto en las iglesias a nivel general. Ahora, bajo todo esto que presentamos, hay dos cosas que debemos tener en cuenta, según nos enseña la Biblia. Una vez más, afirmar que la salvación proviene de Dios, la salvación es de Dios, que en la Biblia encontramos al Dios de salvación. Por ello, tenemos que volver a recordar qué es lo que dice la Biblia con respecto a nuestra labor como padres. ¿Cuál es el rol que el Señor ha designado para nosotros como padres? Y sin duda el pasaje de Deuteronomio es un pasaje referente para poder explicar ello, para poder revisar, para saber qué debemos corregir, qué no hemos hecho bien y confiar en la esperanza que solamente nos puede traer Cristo. Así que antes de entrar en el pasaje, miremos un poco el contexto de este libro de Deuteronomio. Este libro nos narra momentos previos, Deuteronomio, momentos previos para ingresar a la tierra prometida. Esta ya es la segunda generación, ya que la primera generación se quedó en el desierto por su rebeldía con el Señor. Entonces, en este libro, Moisés proclama 3 sermones antes del ingreso de la tierra prometida. Hay 3 sermones en este libro. Del capítulo 1 al capítulo 4 está el primero. Capítulo 1 al capítulo 4. Del capítulo 5 al 26 está el segundo, pero ese bloque del 5 al 26 lo podemos dividir en 2 partes. Del 5 al 12 se está haciendo una referencia a los mandamientos de Dios. Y del 12 al 26 tiene que ver con el código deuterocanónico, que consiste en una serie de leyes y prescripciones que manifiestan muchos elementos en común también con el código del pacto en el libro de Éxodo. Y el tercer discurso lo tenemos de el capítulo 26 en adelante, donde se nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Ahí está. Eso es como está conformado el libro de Deuteronomio, que tiene que ver su nombre con segunda ley o repetición de la ley. Segunda ley o repetición de la ley. Miremos un poco el contexto cercano, es decir, el capítulo 5, un poco para tener más herramientas de este contexto. El capítulo 5 comienza allí con la recordación para esta segunda generación, recuerden, esta es la segunda generación, de los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Aquí hay una segunda generación y esa segunda generación está recibiendo de parte de Moisés una vez más los 10 mandamientos que se dieron, que se promulgaron en Éxodo capítulo 20. Para esta generación también se le está hablando de cómo se dio la promulgación de estos mandamientos en una manifestación de poder y grandeza de Dios a través de fenómenos naturales que solamente venían de parte de Dios cuando nosotros revisamos Éxodo capítulo 20. Y ya mirando un poco el capítulo 6, los primeros versículos, hay un énfasis para que pongan por obra lo que se les ha enseñado. Donde en la nueva tierra, donde iban a estar, donde iban a vivir. Recordemos que era una tierra pagana, que era una tierra donde ellos iban a llegar y que sin duda se iba a convertir en una gran prueba para el pueblo de Dios. Claro que sí. Ellos no hicieron nada, iban a llegar allí, pero habían unas advertencias, iba a ser una gran prueba para el pueblo de Dios. Después allí en el capítulo 6 viene lo que se conoce como el Shema, el Oye Israel, donde dice allí el pasaje, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira que es muy interesante cuando nos detenemos allí en Deuteronomio 6, allí en el versículo 4, muy interesante que estas palabras también las cita nuestro Señor Jesucristo para identificar el primer y grande mandamiento. ¿Lo recuerdan? Son las mismas palabras que están consignadas en Mateo 22, 37, 38. Las mismas palabras dice. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, haciendo una alusión a lo que se estaba presentando allí, a la segunda generación que iba a pasar a la tierra prometida, que encontramos allí en Deuteronomio 6:4. Y esto tiene algo muy importante para que nosotros podamos analizar y meditar. Si te das cuenta, este mandamiento está conectado con el amor. Y el amor tiene una conexión con el obrar, con el obedecer. También, si lo vemos en su contexto, el pasaje de Deuteronomio, no solamente está el amor allí, no solamente está la obediencia, sino que eso se vuelve algo vivo. Dentro del contexto de Deuteronomio es la extensión de proclamar a Dios con la familia y específicamente con los hijos para que conozcan quién es Dios. Una vez más, la conexión entre el amor y la obediencia. Esa obediencia se vuelve activa al actuar, al hacer. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Ahí hay un tema de amor, de obediencia. Algo que se vive, no es solamente de conocimiento, sino es algo que se vive. Y bueno, ya tenemos nuestro pasaje, nuestros versículos que vamos a examinar. Versículos 6 al 9. Volvámoslos a leer. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que para nuestro tema vamos a dividir este pasaje en 3 puntos. El primero, ¿qué se debe enseñar a nuestros hijos? ¿Qué se debe enseñar a nuestros hijos? El segundo, ¿quiénes son los maestros? Y tercero, ¿cuál es la metodología? 3 puntos que vamos a mirar. El primero, ¿qué se debe enseñar a nuestros hijos? El segundo, ¿quiénes son los maestros? Y tercero, ¿cuál es la metodología de enseñanza? Bueno, entonces vamos con el primer punto, que es ¿qué se debe enseñar a nuestros hijos? Cuando nosotros miramos el pasaje, dice ahí el versículo 6 en el inicio, y estas palabras. Bueno, ¿cuáles palabras? Si nosotros miramos el contexto, tiene que ver con la ley expresada en el libro de Deuteronomio. Pero si lo vemos en un contexto más amplio, tiene que ver es con la ley de Moisés, ¿cierto? ¿Y por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, en Deuteronomio 12:28 se repite estas palabras que yo te mando hoy. Allí está en Deuteronomio 12:28. Pero también, y estas palabras las vamos a encontrar en Deuteronomio 5:22, Deuteronomio 31:1,
Deuteronomio 31:28 y Deuteronomio 32:45, para que tú puedas observar el énfasis a estas palabras y el énfasis a estas palabras que yo te mando hoy. Tiene un énfasis allí el libro de Deuteronomio, lo que nos permite decir por implicación que tiene que ver con la ley de Moisés. Tiene que ver con la ley de Moisés y por supuesto, mirando allí el contexto más cercano, tiene que ver con los mandamientos, con la palabra de Dios. Porque si nosotros miramos la palabra de Dios en su conjunto, vamos a entender que el Nuevo Testamento tiene una alusión a las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente en su segunda carta a Timoteo 3:15. Segunda carta a Timoteo 3:15 tenemos la siguiente afirmación de las Escrituras. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La armonía de la Biblia es algo tan interesante y que nos debe llenar de asombro, porque lo que encontramos en Deuteronomio ahora lo vemos mucho más claro a través de la luz del Nuevo Testamento. Aquello que se está indicando para un pueblo específico, para el pueblo de Israel, lo podemos ver mucho más claro a través de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es la instrucción que nosotros como padres debemos entregar a nuestros hijos sobre la palabra de Dios. Así que debemos tener claro que se estaba hablando en ese tiempo de una acción oral, pero que ahora tenemos la Biblia escrita y es de beneficio para nuestras vidas. Entonces, la única manera para que un ser humano pueda amar a Dios, pueda creer en Dios, es con esa fe auténtica que solo llega por el oír y el oír la palabra de Dios. Allí está la importancia de instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Ahora, fíjate que ese versículo 6 que estamos analizando dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir esa afirmación? Estarán sobre tu corazón. Quiere decir que la palabra de Dios debe gobernar la vida del creyente y en este caso debe gobernar la vida del papá que le está enseñando a su hijo. La palabra de Dios gobierna la vida de ese creyente. Ahora, dentro de ese gobierno, por eso hay un entendimiento de que ama a Dios. Y entiende lo siguiente, ese padre, que debe nutrirse constantemente con el mensaje de las Escrituras. Y lo hace bajo las siguientes indicaciones. 1. Lectura regular y estudio de la Biblia. Lectura regular y estudio de la Biblia. 2. Escucha la enseñanza de la predicación de la palabra. Escucha la enseñanza de la predicación de la palabra. Y 3. Medita en ella. Ese meditar le lleva a vivir la palabra. Ese padre que tiene la responsabilidad que Dios le ha entregado, le confiere ese enorme privilegio, que también es una gran responsabilidad. Ese padre que ha sido salvado por gracia, ahora entiende que se debe nutrir constantemente de la palabra de Dios en su lectura regular, en su estudio de la Biblia, en escuchar la enseñanza de la predicación de la palabra y por supuesto en meditar en la palabra. Esto va a permitir que ese corazón
esté dispuesto a las cosas de Dios. Por supuesto, es un corazón que ama a Dios y entiende que Dios le amó primero. Dios le amó primero. Y como resultado, ese papá es el primer instructor de su hijo. Es el primer instructor de su hijo. Ahora, un llamado aquí a los papás porque nos estamos refiriendo a los papás. Papá, ¿conoces la palabra de Dios? Papá, ¿vives la palabra de Dios? Papá, ¿te gozas en la palabra de Dios? Papá, ¿tienes la esperanza de la palabra de Dios? Son preguntas que vale la pena meditar porque estamos hablando de la instrucción, de lo que nos deja la Escritura. ¿Conoces la palabra? ¿Vives la palabra? ¿Te gozas en la palabra? ¿Y tienes la esperanza de la palabra? Bueno, nuestro segundo punto ya tiene una luz muy importante para definir quiénes son los maestros, ¿no? Ya tiene una luz. La respuesta, pues, obviamente la vamos a entender que son los padres. Los padres, el énfasis está en el varón, en el papá. Cuando hablamos de los padres, estamos haciendo un énfasis en el papá. No quiere decir que la mamá no tiene labor, por supuesto, pero estamos haciendo un énfasis en el varón, en el papá. Así que, ¿quiénes son los maestros de nuestros hijos? Uno, el papá. Su énfasis está en el varón. Como decíamos anteriormente, el padre ama a Dios, ama a Cristo. Y si lo ama a Dios, va a obedecer las palabras que él mismo estudia y que él mismo medita y que él mismo escucha, va a obedecer y por ende va a transmitir eso a sus hijos. Ahora, miremos lo siguiente, porque hay padres que no obedecen la palabra. Y esto nos permite analizar los siguientes dos elementos. El primero, padres que no enseñan la palabra y no la enseñan porque no conocen a Dios. Porque lo que tienen es pura apariencia. Su corazón no ha sido transformado. Su percepción del pecado y de la eternidad le da igual. ¿Qué pasará generalmente con estos hijos? Vivirán en el mundo y sus deleites temporales y su fin es apartados eternamente de Dios. Algo muy doloroso. Generalmente estos padres solo se enfocan en lo material. Desde que tengan lo necesario en lo material es suficiente. Por ejemplo, tenemos padres que se enfocan en llevar a sus hijos a una academia para que aprendan alguna disciplina como cantos, instrumentos, música, deportes. Y eso no está mal, pero eso no es lo esencial. Eso no está mal, pero eso no es lo esencial, iglesia. Lo esencial es el mandato que tú ves en las Escrituras. Eso es lo esencial, porque es un mandato, es un imperativo. Y a veces, eso que se vuelve circunstancial, el llevarlos a una academia, se vuelve lo esencial para muchos padres. Y esos padres quedan contentos, porque realmente sus hijos allí desarrollan una labor, pero son el orgullo solamente de los padres, cuando su corazón está en el mundo. Así que no olvidemos lo esencial, es enseñar la palabra de Dios. Eso es esencial. Ahora, el otro punto que puede suceder, padres que aman a Dios y que explican en amor la palabra, y la explican en amor porque aman a Dios. Sin embargo,
por ciertas providencias, estos jóvenes se apartan. Pero, ¿qué pasará con esos padres? Bueno, esos padres que aman a Dios tendrán la esperanza en Dios. Harán lo que deben hacer, seguir siendo de ejemplo y de testimonio, y estarán orando constantemente por sus hijos. Aquellos padres que Dios ha rescatado, pues podría llegar una providencia donde sus hijos o su hijo o su hija se apartó. Pero esos padres van a continuar dando ejemplo. Esos padres seguirán dando testimonio y orarán constantemente por sus hijos. Y aquí tenemos un pasaje que vamos a observar entre los que obedecen y los que no obedecen, que fue lo que explicamos ahorita. Y lo vamos a ver con Éxodo 9, 18, 21. Éxodo 9, 18, 21. Dice la palabra: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. 20, y aquí está el punto. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Siguiente versículo. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Qué estamos viendo? Lo que acabamos de explicar, que hay dos puntos para poder analizar. Uno, aquellos que no toman en cuenta la palabra. Podrían escuchar la palabra, pero no viven, no tienen realmente conocimiento de Dios. Pero vemos acá en este pasaje de las plagas, vemos que hay unos que tuvieron temor de Dios, temor de la palabra, y actuaron, porque no es solamente decir yo conozco de Dios, es conozco de Dios, amo a Dios y actúo. Es eso. Este es un pasaje muy diciente de las plagas, ver cómo aquellos que tuvieron temor de la palabra hacían parte del grupo de Faraón, de los siervos de Faraón, tuvieron temor de la palabra y fueron llamados a obedecer la palabra. Pero aquellos que no, ¿qué ocurrió? Vinieron las consecuencias que veíamos en los versículos anteriores. Es como si uno utilizara un término fuerte, ¿no? Le resbaló la palabra. Pero ¿sabes qué? Si nosotros estamos escuchando y no hacemos, estás en la misma situación. La palabra te resbala. Ahí está el gran peligro. Y es un buen ejemplo que nos enseña allí la Escritura. Así que recuerda lo siguiente: un profesor enseña información, un padre enseña con el corazón. Ahí está la diferencia, ya que el padre tiene a Dios en su vida y lo transmite a sus hijos. Ahí está el punto. Un profesor enseña información, se ha preparado para ello, pero un padre enseña con el corazón. Esa es una gran diferencia. Así que, padres, no necesitamos un doctorado en educación familiar. ¿Qué necesitamos? Amar a Dios para obedecerle, enseñando en amor la palabra de Dios. Recuerda que el énfasis recae en los papás, no en la iglesia. La iglesia ayuda, pero son los papás los responsables. Somos los papás los responsables.
Pasemos al punto número 3, el desarrollo de los versículos 7 y 9, donde vamos a ver la metodología de esa enseñanza, la metodología de esa enseñanza. Versículos 7 al 9, una vez más los tenemos presentes, dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que esta metodología la vamos a ver en 3 puntos: repetición, los escenarios y la persistencia. La repetición, los escenarios y la persistencia. Esa metodología de enseñar de forma práctica a nuestros hijos. ¿Qué vamos a repetir? Bueno, ya lo hemos visto, vamos a repetir la palabra de Dios, porque un papá que ama a Dios hablará del Señor, porque se instruye. Le es interesante conocer las cosas de Dios, le es llamativo y le trae gozo el conocer las cosas de Dios. Entonces eso es lo que va a hablar con su hijo, con su hija. Y ese padre provoca esos momentos, porque los momentos se vuelven cotidianos. ¿Cotidianos para qué? Para recordar quién es Dios, cuál es su plan de salvación, quién es Cristo y cuál es la condición del hombre sin Dios. Eso es algo cotidiano, no es algo solamente que desarrollamos en el plan de devocional familiar, sino es algo cotidiano. El Padre provoca esos momentos. Miremos algunos pasajes también una vez más de Éxodo para poder entender ello. Éxodo 13:8. Éxodo 13:8. Dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Sí ves? Aquí tenemos un ejemplo. Lo más importante de nosotros es Dios. Y como tal, hay esas situaciones que se presentan, que son cotidianas, para hablar de qué, de la grandeza de un Dios todopoderoso, que nada tiene que ver con nuestra imaginación o aquello que se imaginan Dios afuera, absolutamente nada. Éxodo 13:14, otro pasaje. Éxodo 13:14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Estamos entendiendo de que cada ejemplo, cada circunstancia que vive el niño, que vive el adolescente, es una oportunidad para mostrar la grandeza de Dios y lo que ha hecho con nuestra vida. Antes éramos esclavos, antes le servíamos al mundo, pero por pura gracia estos papás han sido transformados y tienen al Rey de Reyes en su corazón. ¿Sí? Porque a los niños, a los adolescentes, a los pequeños, se les presentan muchas situaciones, tienen muchas inquietudes, pero es una oportunidad cada pregunta para poder hablar de la grandeza de Dios y también de lo que éramos antes y cómo Dios ha hecho una obra de gracia, porque también nosotros antes estábamos perdidos. Y eso permite iniciar un diálogo para recordar a nuestros pequeños que necesitan de Cristo, que ellos sin Cristo están en oscuridad y que nosotros, Dios nos ha puesto para guiarles, para que ellos puedan, según la voluntad de Dios, ver la luz. Otro pasaje, Deuteronomio 6:20. Deuteronomio 6:20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Versículo 21 también. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Debemos conocer a Dios, su grandeza, debemos conocer sus perfecciones,
Debemos entender cuál es el plan de Dios en la salvación. Debemos saber qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y poder transmitir eso a nuestros hijos. Aquí se estaba hablando de cómo Dios, un Dios grande, el Dios de la creación, Dios todopoderoso, los sacó. Ahora, ¿tú entenderás el contexto? El contexto de hablar de Egipto, una nación que adoraba a muchos dioses. Pero aquí lo que se está viendo es cómo unos padres responden a la inquietud de sus hijos con un Dios completamente diferente a lo que los egipcios adoraban. Completamente diferente. Grandeza, poder, santidad, benevolencia, amor, paciencia. Todo eso. Así que, como te das cuenta, debemos hablar de Dios en todo momento. No solo en el devocional, no. No solamente en el tiempo de estudio, no. Cada situación que se nos presenta es una oportunidad para hablar de Dios. Éramos esclavos, ahora le pertenecemos a Cristo. Estábamos sin libertad, ahora tenemos libertad en Cristo. Estábamos ciegos, ahora tenemos luz en Cristo. Y los escenarios, ¿cuáles son los escenarios que nos comenta allí el pasaje? Claro, uno diría entonces, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué pasó? Los judíos tomaron esto tan literal que olvidaron que eso era en todo momento. Entonces sí, cuando te levantes, pero el resto de tiempo, Dios no. ¿Sí? Pero lo que se nos está mostrando a través de las Escrituras es que los escenarios son todos. Es que en todo tiempo, y para nosotros, para la iglesia, es la casa, fuera de la casa, el parque, el restaurante, en la salida, en cualquier parte. Es una oportunidad maravillosa para hablarle a nuestros hijos de Dios. No necesitas, vamos al devocional, vamos al tiempo familiar. Claro, por supuesto que vamos a hablar de Dios, pero solamente ahí, y el resto del día no, y el resto de tiempo no. Y ese fue el problema de los judíos, porque en el siguiente versículo, en el versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y entonces ahí vamos a ver en el Nuevo Testamento lo que se conoce como las filacterías. Entonces, ¿qué era eso? Era una cajita de cuero, más o menos una cajita de cuero, ¿cierto? Para llevar la palabra en la frente y en los brazos. O sea, ellos estaban obedeciendo, pero el problema era su corazón. Porque mira lo que ocurre en Mateo 23:5. Mateo 23:5. Es que eran muy expertos en tomar las cosas literales, pero no vivirlas. Ahí está el punto. Mateo 23:5 nos dice lo siguiente: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Bueno, ellos estaban relativamente obedeciendo, pero si su corazón no estaba bien, porque el pasaje de Mateo 23 nos está diciendo, sí, hacen algo, pero no lo están haciendo con un corazón sincero, con un corazón que ama a Dios. ¿Sí? Ahí está el punto. Estos escribas y fariseos que nos habla el contexto de Mateo 23, hacían las cosas era para ser vistos, no más, solamente ante los demás. ¿Lo hicieron literal? Sí, pero era para ser vistos. El problema de ellos era el corazón. Tenían un corazón oscuro delante de Dios. Recuerda, no solamente es conocer a Dios, es amar a Dios. Y sin duda, los fariseos y los escribas conocían a Dios,
pero no amaban a Dios. Ellos se amaban a sí mismos. Ese era el gran problema, y el gran problema del ser humano es que se ama tanto, tanto a sí mismo, que por eso no reconoce la necesidad de Cristo. Y ese era el problema de los fariseos, y el problema actual que tiene el corazón del hombre sin Dios. Porque cuando esa persona, ese papá, tiene presente la obra de Dios, la obra de Cristo, puede decir que ama a Dios. ¿Por qué? Porque comprende qué significa el perdón. Lo comprende. Ese papá sabe que no tenía opción, que no podía hacer nada, sino que todo fue por pura gracia, que si Dios no hubiese hecho una obra de gracia, ese papá iba rumbo al infierno. Por eso entiende qué es el perdón y es agradecido, y ahora ama sin reservas. Lo hace ese papá. Ese papá sabía que su final era el infierno, pero que Dios le perdonó. Dios le perdonó. Ahora, recordemos que eso debe ser perseverante. Ya hablamos esa repetición, y esa repetición se da en todo momento. Debemos provocar esas situaciones. Sabemos que eso también, los escenarios, no necesitamos solamente nuestro altar familiar o devocional familiar para hablar del Señor. Y ahora en eso debemos ser perseverantes. Tenemos que ser perseverantes. Así que enseñar la Escritura no es algo opcional, no. Dios nos ha dado esa responsabilidad. La pregunta no es si vas a enseñar o no la palabra de Dios, papá. Esa no es la pregunta. La pregunta es si vas a obedecer la palabra de Dios. Esa sí es la pregunta. Si vas a obedecer, si te vas a organizar, o definitivamente sigues con que el tiempo te gana y no hay tiempo para ello. Nada es más importante que cumplir las funciones que el Señor en amor nos ha permitido desarrollar. Así que, como le hemos dicho, enseñar las Escrituras es un imperativo, no es una opción. Es un imperativo y debemos explicar ello a nuestros hijos. Los pequeños, los niños sobre todo, deben ser enseñados cómo relacionar las Escrituras con cada aspecto de la vida, cómo la relacionamos. La meta de nosotros los papás no es solamente llenarnos de conocimiento y vamos hoy a decirles, hoy tenemos la historia de David, hoy vamos a hablar de Goliat, hoy vamos a hablar de Elías como simples historias, sino que eso lo tenemos que relacionar siempre viendo la grandeza de Dios y el plan redentivo, y cómo eso lo aplicamos cotidianamente a nuestra vida. Miremos este ejemplo, un corto ejemplo para cada uno de nosotros. Filipenses 2:14, a manera de ejemplo. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, ¿qué hacemos? No solamente como papás enseñamos el significado, sino que ponemos algún tipo de ejemplo a nuestros hijos de ese pasaje que compartimos, por ejemplo, en el devocional familiar, de la siguiente manera. Hijo, no puedes quejarte o contender cuando no te gusta el desayuno. Hijo, no puedes quejarte o contender cuando se te dice que debes dejar de jugar. Hijo, no puedes quejarte o contender cuando se te dice que debes ir a dormir. Hijo, no puedes contender o quejarte cuando se te indique que es el tiempo de las tareas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se ha enseñado a hacer todo sin murmuraciones y contiendas.
Y ahora eso se vuelve en la vida práctica, que el niño, por su condición natural, no quiere tomar atención. Pero ahora, en la vida práctica, en esa aplicación, estamos trayendo lo que aprendimos. Recordemos, no solamente enseñamos el significado, sino que lo aplicamos en la vida diaria de nuestros pequeños. Así que debemos recordar lo siguiente. Jesús no dijo, enséñales para que me conozcan, sino Jesús dijo, bienaventurados los que conocen la palabra de Dios, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? Él dijo, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados. Así que estar escuchando este mensaje sin tener el deseo y poner a actuar ello, no sirve de nada. No sirve de nada. Miremos algunos consejos prácticos para nuestros hijos. Utilizar un vocabulario acorde a la edad del niño es algo muy importante. Por ejemplo, ¿qué justificación en un lenguaje sencillo? Significa que Dios, cuando mira al cristiano, lo mira como si nunca hubiera pecado. ¿Sí ves? En un lenguaje sencillo le explicamos qué es justificación. ¿Y qué es santificación? En un lenguaje sencillo, parecernos cada vez más como Jesús. Eso es. Es de acuerdo a la edad, le compartimos esos términos que en la medida que él va creciendo, vamos entendiendo todas las implicaciones que lleva la justificación y también la santificación. Pero son pequeños ejemplos de utilizar un vocabulario acorde a la edad del niño. También debemos mantener las sesiones de enseñanza de acuerdo a la capacidad de atención del niño. ¿Sí? Algunos podrían hacer cosas muy largas, no es de acuerdo a la capacidad de atención del niño. Papá, tú sabes más o menos qué tiempo puede durar el niño con esa atención a lo que tú estás diciendo, entonces maneja ello. También es muy importante que el niño pueda hacer preguntas, así que hay que animarlo a que haga preguntas del pasaje que se leyó, del pasaje que se está estudiando. Y que también él pueda imaginarse un entorno donde lo puede aplicar. Él puede imaginarse un entorno donde pueda aplicar eso que está recibiendo. Por ejemplo, para los bien pequeñitos, los que todavía no saben leer, qué interesante es repetir por las noches un versículo de las Escrituras para que ellos también lo vayan teniendo presente. Aquellos que todavía pues, no saben leer por su edad, entonces por las noches repetirles y repetirles versículos de las Escrituras para que ellos lo vayan teniendo presente, para que cuando ya puedan leer tengan una gran familiaridad con los pasajes de las Escrituras. Ahora, es interesante analizar lo que algunos teólogos afirman sobre lo que los niños deben saber. Esto que voy a compartirles, un pequeño párrafo, es lo que dentro de los teólogos conservadores afirman lo que el niño debe saber, y es lo siguiente. La importancia de la verdad de la palabra de Dios se debe enseñar desde el principio que existe un Dios, que es un ser infinito, lleno de poder, de sabiduría, de conocimiento, de bondad, de justicia, misericordia, verdad. Dios en tres personas, que debe ser amado con todo el corazón y obedecerle en todo con respecto de lo que es su ley santa, justa y buena. Que toda la humanidad es por naturaleza pecadora
y está expuesta a la destrucción eterna, que Dios ha dado libremente a su Hijo para morir por los pecadores y traer justicia eterna para su justificación, que todo el mundo debe inmediatamente arrepentirse y abrazar al Salvador, que todos los inconversos rechazan la misericordia de Dios y continuarán rechazándola para su ruina eterna, y que todo aquel que sea renovado y entregue su vida a Dios será perdonado y santificado, y finalmente recibirá el honor, gloria y la inmortalidad. Ahora, claro, cuando yo veo esto, yo digo, uy, Dios mío, pero no está tan fácil. Pero ¿sabes qué? Es que aquí hay una situación. Padres, tenemos que ser instruidos realmente en la palabra de Dios. Padres, tenemos que tener un corazón dispuesto para aprender. Porque esto es algo que muchos teólogos han entendido y que dicen, no, es que no importa la edad del niño, el Señor es el que da esa capacitación, es el Señor, porque uno dice, ay no, mi hijo eso no entiende. ¿Y dónde está tu dependencia del Señor? Es que los especialistas, es que los terapeutas, ok, ya hemos dicho que hay unas palabras que las podemos explicar a un lenguaje que ellos comprendan, pero no podemos obviarlas. No podemos obviarlas. Así que en esta parte final, un llamado para que tengamos presente que la instrucción es en todo tiempo, que debemos tener paciencia en la enseñanza, que debemos hacerlo con amor, que debemos caminar en la perseverancia y en la dependencia al Espíritu Santo. Aquí hay algo fundamental en esta parte final. Dependencia al Espíritu Santo. Tú puedes hacer todo, pero si no dependes del Espíritu Santo, las cosas no funcionan. Dependencia al Espíritu Santo. Así que ese papá nacido de nuevo va a enseñar las Escrituras. Ese papá nacido de nuevo va a corregir lo que no ha hecho bien, porque sabe las consecuencias de no estar en Cristo, sabe que eso es terrible. Ese papá nacido de nuevo va a corregir porque ama a Cristo y muestra su amor a sus hijos. Ese papá nacido de nuevo va a organizar su tiempo para tratar estos asuntos con suma seriedad. Pero también hay que advertir algo. Ese padre que no tiene el amor de Dios va a dejar que el mundo eduque a sus hijos. Le podrá dar los placeres temporales y realmente no estará interesado en la salvación de su hijo, en algo tan importante. Así que hay que también atender esa advertencia. No olvides, hay que enseñar la palabra con el ejemplo. Recordemos, los fariseos, los escribas, no tenían ejemplo. Hay que enseñar con el ejemplo. Hay que mostrar el amor de Cristo. Esta es una tarea de largo tiempo, y no hay que perder la esperanza. No se pierde la esperanza en Cristo. Y aquí quiero hacer unos llamados finales. En primera instancia, por gracia de Dios, aquí hay jóvenes escuchando. Y bueno, podrán escuchar después también. Aquí hay jóvenes. Quiero hablarles un momento a los jóvenes y decirles lo siguiente, esos jóvenes que hoy por gracia de Dios me escuchan. Lo primero es que
Sin la palabra de Dios no hay salvación. No hay salvación sin la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay un Dios soberano, todopoderoso. La palabra de Dios, joven, dice que tú eres un pecador. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eres un pecador. La palabra de Dios enseña, joven, que un día morirás, como yo también voy a morir, y como los que están acá vamos a morir. Pero la palabra enseña, joven, que un día vas a morir también. Un día pasará eso. ¿Y dónde estarás en la eternidad? Si no estás en Cristo, vivirás, pero en el lago de fuego por toda la eternidad. Joven, la vida pasa muy rápido. Joven, tú no sabes qué va a pasar mañana. ¿En quién pones tu fe? Hay algo muy real, así puedas estar reácido a mirar las Escrituras. Y lo real es que Dios ejecuta sus juicios. ¿Y cómo vemos ello? Es que la gente muere. Y todos tenemos la posibilidad de ir a un funeral o a un cementerio. Así que esto es real. Tú podrías decir, es que Dios no existe, pero bueno, sería interesante que el joven pudiera ir a un cementerio. Así que, joven, analiza por qué Dios envió a su Hijo, a Cristo, para salvarnos de la condenación eterna, para darnos libertad. Porque nosotros somos extremadamente egoístas, extremadamente egoístas. Es en Dios que podemos liberarnos del pecado y de todas esas cosas que manchan nuestra vida ante Dios. Es solamente en Dios. Ahora, un llamado para el papá. Papá que estás en este lugar. ¿Conoces a Dios, el Dios de las Escrituras? ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? Porque recuerda que esa es una labor tuya. Si no está el papá, la mamá. Si no está el papá, pues entonces la mamá. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? Recuerda, hay algo fundamental. Es importante el colegio, es importante las academias, pero hay algo más fundamental que eso, es la vida eterna, es la vida eterna, papá. Sé consciente de ello. Por eso, si a través de esta exposición consideras que no conoces de Dios, una vez más, hay un llamado para que reconozcas tu pecado y puedas clamar a Dios, puedas pedirle al Señor para que Él te conceda esa gracia, para que Él te conceda aún la salvación si realmente no estás en Cristo. Porque recuerda, vimos allí fariseos, parecían pero no eran. Vimos otro ejemplo aún más fuerte, unos siervos de Faraón que atendieron el llamado de Dios. No de su Dios que era Faraón, sino del Dios grande y poderoso, porque temieron a la palabra. Escucharon la palabra y temieron a ello. Así que, papá, si te has dado cuenta de ello, clama al Señor, clama a Cristo. Confiesa tu maldad y sé libre, libre en Cristo. Y finalmente, para los padres que están desarrollando esa labor, para los que se alistan, para aquellos que tienen hijos pequeños, no se cansen.
no se cansen, no vean este tema menor, no vean este tema como que, ay, esto lo vamos a hacer hoy, pero mañana ya no. Por el contrario, aquel que ha sido liberado de la esclavitud va a persistir, va a repetir y va a buscar cualquier oportunidad, no importa la edad de tus pequeños, para hablar de la grandeza de Dios. No importa la edad que ellos tengan, habla de la grandeza de Dios. Crea esas oportunidades y pídele a Dios fuerzas para seguir adelante. Ten presente las encuestas que hablamos al inicio. El 1% no tiene referencia de una cosmovisión bíblica. El 75% abandonó la iglesia. Padre, ¿dónde están ahorita tus hijos mayores? ¿Dónde están? Están recreándose en el mundo y no te duele ello. ¿Dónde están tus hijos mayores? Pero hay esperanza en Cristo. Persiste, ora, no dejes de orar por ellos. Ora, clámale a Dios. Dios es esperanza. Al que se ampara en Él va a recibir consuelo. Pero las estadísticas no se dan por dar, porque vemos que hay una realidad en nuestras casas, en nuestros hogares, hay una realidad. ¿Y cómo lo estamos tomando? De una forma fría, con un corazón de piedra duro. Nuestros hijos podrían terminar en el infierno y eso no nos conmueve. Eso no nos llama realmente a que el Señor nos dé fuerzas y podamos seguir orando y clamando. Me duele mucho ver los padres de aquellos hijos que asisten a la iglesia y que no vienen a la iglesia. Me duele. Pero, ¿qué será la sensación de sus padres? Y yo solamente puedo decir, Señor, ten misericordia de esos hijos y de esos papás, que persistan, que vean que esto no es un juego, que sus corazones queden completamente humillados ante el Dios grande y poderoso. Porque sí, quizás muchos de tus hijos grandes son respetados. ¿Para qué? Para el mundo, porque han estudiado grandes carreras. Pero para Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las cosas de Dios? Que el Señor tenga misericordia y que el Señor use este mensaje para su gloria y para que otros, para que ustedes, para que nosotros reaccionemos y podamos hablar en amor de la palabra de Dios. Descansemos en el Señor y pidamos en oración.